El tema, muchachos, del día de hoy es el de la geografía como ciencia. Entonces, ese es el primer tema con el que vamos a empezar. Obviamente va a trabajar con conceptos básicos, qué es geografía, desde cuándo viene, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar con esto, muchachos. Y este campo de conocimiento de la geografía es una disciplina que tiene un pie metido en las ciencias sociales y un pie metido en las ciencias naturales. Y esto tiene que ver con su campo de estudio, porque es muy amplio. Una parte de la geografía estudia hechos y fenómenos geográficos que tienen que ver con la actividad de las personas, o sea, con la actividad del hombre y su impacto que tiene sobre el medio ambiente natural. Y la otra parte de la geografía se especializa en estudiar los fenómenos y hechos de tipo natural. Entonces, hay geógrafos que se dedican a estudiar cosas sociales, como por ejemplo composición de la población, cuestiones económicas, el impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente, cosas de ese tipo. Y hay otros geógrafos que estudian la biosfera o estudian las cuestiones del agua, etc. Bueno, la geografía, muchachos, es una disciplina social y en general muy antigua. Más o menos se tiene su aparición por ahí del siglo IV antes de Cristo y surge en la Grecia clásica. La palabra geografía viene etimológicamente de dos palabras. Una es geo, que significa tierra, y la otra es grafein, que significa descripción. Eso quiere decir que en un principio la geografía, pues, lo que hacía era una descripción de las características que tenía la superficie terrestre. Por ejemplo, los mercaderes o los soldados eran los que se encargaban de hacer estas descripciones de cómo eran las montañas, cómo era la gente de ciertos lugares, etc. ¿Vale? Obviamente esto evoluciona con el paso de los siglos y ahora tenemos que la geografía va a estudiar a la superficie terrestre, o sea, el espacio forma parte de otra disciplina, como la astronomía. Entonces, la geografía estudia la superficie terrestre y estudia todo lo que interviene en los procesos naturales y sociales que ahí se dan. Por ejemplo, la interacción de la biosfera, o sea, la parte viva con el agua o con la cuestión de la atmósfera o con la situación de las rocas o del suelo y demás. Y obviamente el ser humano, cómo está afectando o cómo le afecta esa interacción de la naturaleza. Por ejemplo, ahorita tenemos en Estados Unidos el paso de un huracán. Pues un huracán no es una cuestión de tipo natural, la podemos estudiar desde un punto de vista natural, cómo se formó, la velocidad de los vientos, la cantidad de agua, pero pues también tiene un impacto sobre las ciudades y los pueblos, así que tiene un impacto económico, tiene un impacto social, hay gente que murió, etc. Entonces, los fenómenos geográficos se pueden estudiar desde esas dos perspectivas y el campo de estudio actual de la geografía toma en cuenta eso. Bueno, la geografía estudia todas estas esferas, como lo pueden observar aquí en este gráfico. Tenemos al ser humano en el centro, que es la antropósfera, donde nosotros hacemos nuestras actividades, y luego están estas otras cuatro esferas: la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, y pues el ser humano y sus actividades. La litosfera tiene que ver con las rocas y el suelo, la atmósfera con los gases que vamos a tener ahí protegiendo al planeta. La hidrosfera tiene que ver con el agua continental, o sea, agua dulce, y con el agua salada, o sea, el agua oceánica, y la biosfera con todos los seres vivos. Ustedes ya vieron contenidos de eso, por ejemplo, en biología. Muy bien, bueno. La geografía, entonces, como tiene un campo tan amplio, pues va a tener divisiones para que sea más fácil su estudio. Un geógrafo solito, pues no es especialista en todo. Se va a ayudar de las especialidades de otros profesionistas. Por ejemplo, se puede ayudar de químicos, de físicos, de gente que hace mapas, de economistas, etcétera. O sea, se puede ayudar dependiendo de otras disciplinas científicas de acuerdo al tema que está estudiando. Pero la geografía en general se va a dividir en dos áreas, o dos ramas: la geografía física, que estudia cuestiones de tipo exclusivamente natural, o sea, que la naturaleza es la protagonista, y la geografía humana, o sea, donde el protagonista es la actividad del ser humano. Tomando en cuenta que ambas conviven, muchachos, ¿sí? Si voy a estudiar cuestiones económicas, por ejemplo, la producción del estado de Jalisco, pues no vamos a producir en el aire. O sea, si nos dedicamos a la pesca es porque hay costa, o si nos dedicamos a la producción de plata es porque existe ese mineral, y esos son y esos están de forma natural, ¿sí? Muy bien, entonces, las subramas y esferas de la geografía física, a su vez, tienen subramas o disciplinas auxiliares que le ayudan. Por ejemplo, una de las subramas más importantes de la geografía física son la geomorfología, es decir, todas esas disciplinas que tienen que ver con el estudio del suelo, las rocas, etc.
¿vale? Geomorfología, si ustedes lo ven etimológicamente, está conformado de 3 palabras en latín. Geo, que significa tierra, morfo, que viene de morfe, que significa forma, y logía, que viene de logos, estudio, tratado de, ¿sí? Entonces, la geomorfología es el estudio de la forma de la tierra, por ejemplo. Luego, la climatología es una de las disciplinas más importantes de la atmósfera, estudia el clima, etc. La biogeografía estudia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distribución de los seres vivos en el planeta. Entonces, biogeografía viene de biovida, geotierra y grafos, descripción, ¿vale? Y la hidrosfera, pues tiene una subrama, que es la hidrogeografía, que hace lo mismo, estudia la distribución del agua en el planeta, de hidroagua, geotierra y grafos, descripción. Entonces, son las ramas y esferas de la geografía física. Luego acá tenemos las de la geografía humana. Principalmente se divide en 4. Entonces, está la geografía de la población, donde viene todas las características que tiene la población de un lugar. Por ejemplo, los censos y los conteos de población ayudan mucho a saber la edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, estudios, etc. La geografía económica, pues las cuestiones que tienen que ver con la producción. La geografía política tiene que ver con cómo están organizadas los países o las comunidades humanas, qué tipo de gobierno tienen y qué conflictos tienen entre ellos. Y la geografía social, que tiene que ver con cuestiones culturales, si son grupos indígenas y cuáles son sus tradiciones, su cultura, etc. Entonces, estas son las de la geografía humana. Bueno, una vez pasado esta primera parte que tiene que ver con la geografía como ciencia, su definición, su subdivisión y demás, vamos a una primera cosa que es el paisaje geográfico. Todos estos hechos y fenómenos geográficos van a suceder en algún lugar y ese lugar se le denomina paisaje geográfico. Es básicamente un lugar determinado del planeta que es el resultado de la mezcla de todo lo anterior que vimos, es decir, de la interacción de la atmósfera con el agua, con la biosfera y con el suelo. Se mezcla todo eso y en algunos lugares del planeta se le agrega la interacción del hombre, como en las imágenes que tienen aquí en la presentación. Hay algunos paisajes que son muy naturales y otros paisajes que son muy modificados por el ser humano. Entonces eso nos va a llevar a que principalmente hay 2 tipos de paisajes. Los paisajes naturales o físicos y los paisajes humanizados o humanos que tienen que ver con la modificación que el ser humano hace a la superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí paisajes donde no se ve mayor intervención del ser humano y tenemos otros paisajes donde ya casi no se aprecian los elementos originales de ese lugar, sino que ya más bien son edificios, carreteras, caminos, etcétera, ¿sí? Puede ser muy modificado, como en esta imagen de esta ciudad, o pueden ser menos modificados como esta de este pueblito, pero al final son modificados. Entonces, todos los paisajes geográficos, muchachos, tienen diferentes elementos. Aquí están. Son 3 elementos principales. Los bióticos, que viene la palabra bio, entonces son los que están vivos, son los elementos vivos, como la flora y la fauna. Los abióticos, que A significa sin, bio, vida, entonces son los elementos que no tienen vida, como el viento, como las rocas o como el sol. Y los antrópicos, que viene la palabra antropos, que significa ser humano, entonces tienen que ver con la actividad del ser humano. Entonces, estos 3 elementos son básicos en un paisaje. En los paisajes naturales no hay elementos antrópicos o su interacción es mínima, o sea, la influencia que hacen es mínima. Y en los humanizados, en los paisajes humanizados, pues el ser humano ha modificado ahí todo y ha introducido, por ejemplo, elementos bióticos que no deberían estar allí. Por ejemplo, si ustedes tienen ahí afuera de su casa un árbol, un ficus, los ficus son originarios del sureste asiático, o sea, de por allá de China y demás, no tendrían naturalmente nada que hacer. Son alteraciones que el ser humano hace y pues tiene sus consecuencias. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos ya una división de paisajes humanizados y paisajes naturales, ahí los pueden ver, no hay mayor problema ahí, está sencillo identificarlos. Los principios metodológicos de la geografía. Bueno, estos principios, la geografía como es una ciencia, pues tiene que ayudarse de diferentes principios para poder estudiar pues a los hechos y fenómenos geográficos que se enfrentan. Entonces, es necesario entender que la geografía, como maneja temas sociales y temas naturales, pues no tiene un método especial que se llame método geográfico que aplique para todo. Entonces, utiliza unos principios metodológicos para estudiar científicamente los fenómenos que le interesen, ya sean naturales o sociales o la mezcla de los dos.
Entonces, principios metodológicos son, dependiendo de la fuente que consulten, 4 o 5. Entonces, ya dependiendo de dónde ustedes chequen, pues van a poderlos ver. Pero aquí yo les presento estos 5. Son básicos para poder estudiar cualquier fenómeno geográfico, o sea, un huracán, una sequía, una situación de violencia en una comunidad, etcétera, siempre y cuando sean temas geográficos. Se le llaman principios, así que este, por ejemplo, es el principio de localización, causalidad, relación, evolución y generalidad. Que el principio de localización tiene que ver con el dónde y cuándo, ¿sí? O sea, dónde y cuándo se está dando este fenómeno. La causalidad, pues es las causas, o sea, el por qué está sucediendo ese fenómeno o hecho geográfico. Si estamos hablando, por ejemplo, de un huracán, el principio de localización te diría dónde y cuándo está sucediendo, porque huracanes hay todo el tiempo y todos los años, entonces, ¿a cuál te estás refiriendo? El de la causalidad es qué está provocando que esté este huracán con esas características. Es un huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué está pasando esto? El de relación tiene que ver con cuáles son las consecuencias de ese fenómeno o hecho geográfico. Es decir, si tengo un huracán, bueno, ¿qué provoca el huracán? Pues inundaciones, muerte de personas, pérdida de fuentes de empleo, de casas, etcétera, desbordamientos de ríos, cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué relación hay con todo lo que está generando los efectos de ese fenómeno o hecho geográfico? El de evolución tiene que ver con ver cómo ha evolucionado ese fenómeno o hecho geográfico con el paso del tiempo. Por ejemplo, no aparece de la nada un huracán categoría 5, es decir, que un huracán primero fue tormenta tropical, depresión tropical, y fue huracán categoría 1, 2, 3, se ha ido moviendo, cuánto tiempo tiene, etc. Y el principio de generalidad, cuando se estudia a un hecho o fenómeno geográfico, pues obviamente ese conocimiento se va a anexar al conocimiento teórico que ya existe. Por ejemplo, estoy estudiando un huracán. Bueno, ese huracán no es la primera vez que sucede un huracán, ya han sido estudiados durante muchísimo tiempo y ya se sabe qué categorías tienen, de dónde vienen, cómo se generan, etcétera. Entonces, la generalidad me sirve para entender la parte teórica de ese fenómeno. Esa es una sequía. Bueno, pues ya sé que las sequías teóricamente surgen por esto, por esto, por esto. Entonces, ese es el principio de generalidad. Entonces, esto nos ayuda a acercarnos a algún problema en particular o a un hecho o fenómeno geográfico y sacar esta información. ¿Vale?